¿Realmente está habiendo una cuarta transformación en México? ¿Algún tipo de transición de un régimen a otro? México llevaba 70 años con el PRI en el poder, definiendo buena parte de la historia política reciente de la nación. Tantas décadas llenas de corrupción, entreguismo y sabidos acercamientos con el narcotráfico no fueron los que derrocaron al gobierno, sino una coalición llamada Morena, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, allá por el 2019, contando con una gran popularidad entre las masas. Años convulsos vinieron tras su victoria, entre catástrofes naturales, faltas de recursos tan básicos como el acceso al agua, violencia, crimen organizado, a lo que se le suma las consecuencias económicas y sanitarias de la pandemia. Antes que nada, cabe preguntarse de qué modo pudo vencer a un partido tan poderoso como el PRI, prácticamente el equivalente al PSOE en España, el que dictaminaba el régimen imperante en el país. Todo comienza con la promesa de un cambio para los mexicanos, concretamente con la Cuarta Transformación, haciendo referencia a las anteriores revoluciones que constituyeron el México de hoy. Sin embargo, habría que revisar hasta qué punto se está transformando la realidad, sobre todo elevando ese supuesto cambio al nivel de la independencia. Y es que está claro que en una revolución se pueden conservar ciertos elementos del pasado. No obstante, debemos centrarnos en si las políticas de Morena están resultando transformadoras o más bien reformistas. Aunque en un principio la narrativa del gobierno era pacifista, acabó militarizando a las fuerzas contra el crimen organizado, dando una respuesta nacional y fuerte, que ha tenido como consecuencia que hace unos días, por dar un ejemplo, el ejército mexicano desmantelase uno de los mayores laboratorios de droga del cartel de Sinaloa, ante lo que no puedo más que aplaudir a la labor de los militares. Mas no hay que olvidar la inmensa dependencia de este poder, el militar, del imperio de los Estados Unidos. En este sentido sí que se rompe con la tendencia izquierdista de no enfrentar los problemas de la nación, garantizando el interés general de los mexicanos. El problema, sin embargo, es estructural, y a esto evidentemente no se da respuesta, pues reside en la propia democracia liberal, a la cual la corrupción es intrínseca, y sin limpiar las instituciones, como se hace en otros regímenes, como el chino, tampoco se puede plantear una estrategia a largo plazo. Y no olvidemos que la droga es un mercado que seguirá ahí en tanto que haya consumidores legales e ilegales. Y pues nuestros vecinos estadounidenses tienen un gran problema con dichas sustancias. Otra medida interesante ha sido la recuperación de la protección de los recursos mexicanos, nacionalizándolos y conservando la tradición cardenista en este aspecto. Ante esto, lo que sí he de señalar es la contradicción palpable que hay entre estos elementos heredados de las izquierdas universalistas y los particularismos que prevalecen en la coalición representada por López Obrador, ya que la defensa de los intereses de todos los mexicanos es imposible de llevar a cabo con ideologías que vienen de universidades estadounidenses, individualistas y particularistas. También he de señalar la carencia de visión geopolítica o continentalista, encerrándose en el marco nacional, o más bien la frontera que impusieron los gringos, al tomar buena parte de nuestro territorio, el cual AMLO no reclamará jamás, al aceptar la integración, o mejor dicho, culminación de la subordinación a la llamada unidad norteamericana. Por si fuera poco, la igualdad de derechos peligra con estas corrientes mencionadas anteriormente. Un ejemplo de ello fue que durante las restricciones por la pandemia, en Ciudad de México solo se atendía a mujeres y menores maltratados, excluyendo a los varones adultos en los juzgados familiares. Otro es que cualquier muerte violenta de una mujer se considera violencia de género, cuando la mayor parte de estos asesinatos se dan por el crimen organizado, como es en la mayoría de los casos, desgraciadamente. Cuando un contexto es violento para las mujeres, normalmente esto quiere decir que lo es para todos. López Obrador en realidad no es una novedad para el panorama político mexicano, siendo notorio desde el 2006, con la proclama de ser el verdadero heredero
del nacionalismo cardenista, perdido por la deriva neoliberal del PRI a partir de los años 80. Y aquí recupero la teoría de Ismael Carballo acerca de cómo el Estado mexicano se divide entre dos bloques de interés, uno más neoliberal y otro que busca conservar lo que queda de dicho nacionalismo, como la nacionalización de nuestros recursos energéticos. El regeneracionismo de Morena no es solo eso en la praxis, ya que bajo el halo del mandatario se engloban una serie de corrientes de izquierda indefinida que se unen en una izquierda fundamentalista, que se centran en cuestiones sociológicas, pero alcanzan el poder ejecutivo gracias a este nexo que es AMLO. A esto se le une el llamado caballo de Troya de la izquierda indefinida, la derecha extravagante o separatismo indigenista, la cual es totalmente incompatible con un patriotismo mexicano. Guste o no, la nación mexicana surgió a partir del Imperio Español, así como sus naciones hermanas, con 3 siglos de historia común, el cual fue balcanizado por los británicos, con líderes latinoamericanistas como Bolívar. Debido a esto, ignorar y despreciar dicha historia común nos ha llevado a no entender que el Imperio Azteca es a día de hoy arqueología y que lo español es una parte de nuestra raíz, en este país mestizo e hispano. Vicente Lombardo Toledano, un mexicano de la izquierda comunista, defendía una perspectiva obrera, que también conectaba con la lucha antiimperialista, así como una aceptación de México como una nación mestiza y rica, con todas sus raíces, incluyendo la española, que por cierto las izquierdas mexicanas son herederas de la izquierda liberal española. En cambio, el presidente no hace más que promover la hispanofobia y confrontar a España y a México, aunque él mismo sea de herencia española. Lo que más me preocupa es que la pobreza, la violencia y todos los males que azotan a México tienen orígenes estructurales, que son comunes a todas las naciones iberoamericanas, sin tampoco negar el contexto particular de cada una. Se nos ha inculcado la idea de que no hay solución, de que la leyenda negra es el pasado, el presente y el futuro. Ante esto, la respuesta ha de ser no solamente nacional, sino también a nivel de clase y a nivel imperial. Sin despreciar el nahuatl o los monumentos que nos dejaron los aztecas y los mayas y muchos de los pueblos que existían antes de la conquista, porque no solamente estaba el Imperio Mexica ahí. Hemos de abrazar la hispanidad y hemos de tener en cuenta que nuestro enemigo es Estados Unidos, la llamada anglósfera, y que ante esta la respuesta es la iberofonía. Que no tenga que venir ningún Elon Musk a explotar nuestros recursos, porque de nada sirve nacionalizarlos si tenemos que esperar a que inversores extranjeros se aprovechen de ellos y perpetúen nuestra situación de exportadores. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Síganme en Twitter, donde doy mis opiniones a diario, @camaradadayana. Y hasta la próxima.